Muy buenas, en este video voy a enseñar cómo crear un crípter básico. Vamos a ver tanto la teoría necesaria para la creación del crípter y vamos a ver también un ejemplo práctico en donde obviamente crearemos el crípter y todo lo necesario para que funcione correctamente. Y bueno, empecemos. Lo primero, para el que no sepa, voy a explicar qué es un crípter. Un crípter tiene como objetivo esconder malware para que éste pueda saltarse las diversas protecciones que disponen los antivirus. Esta es una descripción general. Em, Antiguamente los crípteres eran principalmente para saltar las detecciones estáticas de los antivirus. Si no saben qué es detecciones estáticas o otros tipos de cosas, les recomiendo ver el video anterior, donde enseñé otros temas. El video se llama Cómo iniciar el malware. Bueno, como dije, antes era para evadir las detecciones estáticas, pero hoy en día los antivirus son mucho más avanzados y tienen tanto para detección estática como dinámica, heurística, etcétera. Entonces, ahora un crípter es ahora mucho más completo y tiene que saltar muchas más protecciones que tienen los antivirus. Otra cosa que tenemos que saber para crear nuestro crípter es tener en cuenta todos sus elementos. Em, Bueno, aquí tengo un pequeño gráfico, por así decirlo, de todos los elementos. Bueno, vamos a ver primero la parte acá. Y lo primero es el builder, que es la herramienta que permite cifrar nuestro archivo. El builder puede ser tanto en interfaz gráfica o en línea de comandos, o sea, por comandos, o como una interfaz gráfica como una aplicación, ¿no? Esto lo que va a hacer es, pues, nosotros le pasamos nuestro archivo malicioso, malware, y el builder automáticamente va a encriptarnos todo, hacernos todo el proceso de encriptamiento, etcétera. Luego está el stub, que es el ejecutable final que genera el builder. Este está compuesto por dos partes. Está compuesto por la parte que tiene un contenido sin cifrar, que ejecutará el malware cifrado, y luego la otra parte que es el malware cifrado que se va a ejecutar. O sea, el stub tiene dos partes. El stub es el malware final que nos crea el builder, y tiene la parte que no está cifrada, y esa parte que no está cifrada lo que va a hacer es descifrar el malware que está cifrado y después luego lo va a ejecutar en la memoria. Y luego tiene la otra parte que es el malware que está cifrado. Aquí hay un pequeño ejemplo. El builder, que es lo que nos genera, gracias al malware, malicioso no, hace el stub, genera el stub final, que tiene parte del stub, y el malware cifrado. La cosa que tenemos que saber para crear un crípter es saber de la WinAPI, esto es necesario 100%. Esto también lo pasé en el video anterior, así que por si lo quieren ver. Bueno, ¿y por qué la WinAPI? Porque tendremos que hacer cosas como alojar memoria, ejecutar shellcode y otras cosas más. Que todo eso se hace gracias a la WinAPI para tocar cosas de más bajo nivel en Windows. Aquí dejo un pequeño link donde podemos ver diferentes APIs de Windows, prácticamente todas. Y aquí cómo empezar en la WinAPI en el caso de que pues quieran empezar. Ahí pueden buscarlo, copiarlo y pegarlo. Luego otra cosa que tengo que saber que son las DLLs. No exactamente el significado de unas DLLs, sino que entender cómo funcionan en sí las DLLs. Por ejemplo, Windows tiene dispersas DLLs en todo Windows, en todas sus carpetas. Sobre todo en la de System32 y la de syswow64. Eso se encuentra en la carpeta de C Windows, en la carpeta del disco local y después en la carpeta Windows y System32 o syswow. Bueno, esas carpetas lo que contienen son DLLs, que esas DLLs son las que sirven para poder manejar todo el sistema. Si no saben, las DLL lo que hacen es tener funciones y esas funciones que tienen dentro del archivo están exportadas, o sea que están para que cualquier ejecutable, cualquier programa pueda usarlas. Entonces, nosotros usamos esas funciones que tienen estas DLLs específicas para poder hacer acciones dentro de Windows. Hacemos todo esto ya que Windows es de código cerrado, entonces como de código cerrado, eh, los de Windows nos ofrecen esta manera para acceder a todas las funciones de Windows sin tener el código fuente de Windows o cosas de ese estilo como sería con Linux. Y bueno, las DLLs más usadas para el desarrollo de malware son NTDLL y kernel 32, ya que son las que contienen más funciones a bajo nivel y son las más provechosas para el malware. Luego otra cosa que tengo que saber que es el shellcode, esto ya también lo pasé anteriormente. Y bueno, es simplemente el shellcode en sí es instrucciones. El shellcode casi siempre está hecho en assembler, general en assembler. Y el shellcode siempre
es distinto para cada procesador, es específico para cada procesador. Por ejemplo, hay tantos shellcodes para 32 bits, 64 bits, AMD 64, etc. Y el shellcode en sí es solo código, en sí solo tenerlo ahí no te hace ningún mal, pero se suele usar mucho para aprovechar vulnerabilidades y después hacer que después aprovechar una vulnerabilidad que ejecute ese shellcode, o también se suele usar para las inyecciones, como será en nuestro caso hoy día que usaremos. Y las inyecciones se hacen a través de llamadas al sistema, como la WinAPI o syscall directas o indirectas, que esto ya es un tema que veremos quizás o otro momento, las syscall indirectas o directas. Luego otra cosa que usaremos para el Crypter será Donut. Para no hacer el shellcode manual, Donut nos ayudará a hacer tanto shellcode para 32 bits, 64 bits, diferentes arquitecturas, y nos sirve para usar tanto ejecutables normales y tanto ejecutables .NET. También sirve para hacer shellcode con Axios BBS Script y JS Script. Y bueno, ahí está el GitHub de el creador. Otra cosa que usaremos para el Crypter es obviamente la encriptación. Y bueno, el- en sí la encriptación es para seguridad, que para modificar un mensaje y que nadie más tenga acceso a ese mensaje excepto para las personas que deberían que tener acceso a ese mensaje, o sea, su destinatario. Pero bueno, en nuestro caso nosotros tenemos la encriptación principalmente también para modificar un, por así decirlo, mensaje, que en este caso será un shellcode, y que sea totalmente elegible para el antivirus y poder saltar la firma estática. Entonces nosotros para eso usaríamos el antivirus, pero digo, la encriptación, pero la encriptación en sí se suele usar para otro tipo de cosas normalmente. La encriptación que usaremos nosotros es la de root 13. Eh, Hay gente que no lo suele llamar como encriptación porque es bastante débil, muy débil, cifrado que bueno, deja bastante que desear. Y no es un cifrado como AES-256 u otros, sino que es un cifrado de sustitución, donde cambia una letra a, a las siguientes 13 letras que hay en el alfabeto latino, o en algún alfabeto, principalmente suele ser en el alfabeto latino. Y por ejemplo, nosotros si tenemos la B, digamos que tenemos un alfabeto y tenemos por aquí la B, ¿no? Y avanzará 13 letras después el abecedario de la B, y esa será, pues, por decirlo así, la encriptación que hizo. Eh, lo malo de root 13 es que tanto como se encripta, se desencripta de la misma forma, o sea, es bastante fácil obtener su resultado cuando ya lo tienes encriptado. Y es un caso especial que se usó de cifrado César, es bastante similar. Como dije, ya no proporciona mucha seguridad en la criptografía. Otra cosa que tenemos que saber para hacer el Crypter es saber qué es un byte. Bastante sencillo. Un byte, que significa binary digit en inglés, es en español dígito binario. Esta es la unidad más pequeña de datos que puede almacenarse en una computadora. Puede ser ya sea 0 o 1. En pocas palabras, para que entender qué es un bit, es, por ejemplo, un archivo está lleno de un montón de bits, una imagen también está llena de un montón de bits, un video, hasta un PowerPoint está lleno de un montón de bits. O sea, el equipo en sí se maneja a través de ceros y unos, de puros bits. Esto también se le suele llamar binarios. Entonces, esta es la unidad más pequeña, que es la que usa el equipo y la más entendible para una persona, de cómo se maneja un computador. Entonces, es tan sencillo un bit como ceros y unos. Ahora tenemos que saber también qué es un patrón de bits. Patrón de bits, tal como lo dice su nombre, en vez de solo ser un bit, es múltiples bits. Pueden ser 8, 16, 32, 15, cualquier cantidad de bits, pero en un conjunto. Ya que con un solo bit no podemos representar los suficientes textos o archivos o lo que necesitamos representar. Entonces, para representar más cosas se usan muchísimos bits, que en este caso sería un patrón de bits. Ahora, en un bien tenemos que saber qué es un byte. Un bit y un byte son bastante, bueno, son similares, pero igual hay una pequeña diferencia. La diferencia entre un bit y un byte es que un byte está compuesto de 8 bits. Aquí podemos ver en la fotito, 2, 3, 4, 5, 7, 8 bits. Y estos 8 bits en total es un byte. Se puede representar cada símbolo
lenguaje de humanos con un patrón de bits, el lenguaje máquina. Eh, por ejemplo, cada letra se representa a través de un byte. Por ejemplo, la A, esto es su valor en bytes. Estos son 8 bits. Como dije antes, es un patrón de bits esto. Son 8 exactamente. Entonces esto se vuelve en un bit. Byte digo, en vez de un bit. Y que cada letra o cada cosa que nosotros tengamos en un equipo se puede representar a través de bits y símbolos, letras, caracteres, etc. Ahora también veremos las codificaciones, que es bastante importante. Las codificaciones se hacen, son en sí patrones de bits, pero con ciertos formatos específicos. Eh, a estas codificaciones eh, se les suele llamar como código o codificaciones, tal como está aquí. Y el proceso de representar símbolos o caracteres a través de una codificaciones se le suele llamar codificación del proceso. O sea, por ejemplo, representar el carácter a un patrón de bits en específico. Eso se le suele decir que estamos codificando. Luego también tenemos que saber para qué sirve la codificación, ¿no? No nos sirve solo saber para qué, no solo nos sirve saber qué son las codificaciones, sino que también su uso, ¿no? Importante para poder tenerlo mentalizado. Entonces, la codificación de caracteres es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural, como el de un alfabeto o silabario, en un símbolo de otro sistema de representación, como número, una secuencia de pulsos electrónicos en un sistema electrónico, de pulsos electrónicos en un sistema electrónico, valga la redundancia, aplicando normas o reglas de codificación. O sea, en pocas palabras, es para que nuestro sistema, por ejemplo, tanto Windows, Linux o Mac, eh, tanto letras, caracteres, números, lo que sea, los pueda representar, lo podemos representar dentro del equipo, ya que el equipo en sí no entiende letras ni números, nada de eso, solo entiende ceros y uno. Entonces, con las codificaciones podemos hacer que el sistema pueda entender exactamente lo que nosotros queremos representar, tanto números, letras. Ahora, una de las codificaciones más importantes y más famosas que hay es la de ASCII. Su significado en español es Código Norteamericano de Estándares para Intercambio de Información, y en inglés sería American Standard Code for Information Interchange. Este código utiliza 7 bits para cada símbolo. Esto significa que tiene un total de rango para representar 128 caracteres, desde el 0 hasta el 127. 128 caracteres o símbolos distintos que puede definirse mediante este código. Para simplificarlo un poquito más, por ejemplo con ASCII, nosotros podríamos poner simplemente un 1, un 2, un 3, o simplemente sí un 1, y por ejemplo ese 1 representa un carácter en específico, el 0 representa otro carácter, el 1 también representa otro carácter, el 3, el 4 y el 5. O sea, con cada número, con ASCII podemos representar algún carácter, alguna letra, algún número o lo que necesitemos. Y en este caso, la versión de ASCII normal puede representar hasta 128 caracteres. Luego está la versión de ASCII extendida o mejorada, que debido a las limitaciones que tiene ASCII, se creó el ASCII extendido. Se aumentó el patrón a un 0, a un bitmax, para que sea un byte entero, o sea 8 bits, porque antes eran 7, 7 bits el que usaba ASCII, y ahora aumentaron bits más para que sea un byte entero, o sea 8 bits, y con esto, con ese byte que lo aumentaron, ahora puede codificar 256 caracteres, o sea del 0 al 255. Ese es su rango, obviamente contando el 0. Aún así, con ASCII no es suficiente 8 bits para codificar todos los alfabetos y escritura del mundo, pero en general sirve para la mayoría. Entonces ahora podemos representar más caracteres y con más rango de números. Por ejemplo, ahora podríamos usar hasta el 255 y ese también representaría un carácter, y todos los anteriores también representarían un carácter específico. Ahora también tenemos que entender cómo poder usar ASCII o datos binarios tanto en Go y en C, para que si en caso de que quieran hacer su carácter en C, lo puedan hacer, o también en Go. Vamos a ver el ejemplo en C. Aquí estoy un ejemplo sencillito,
donde aquí dejo 65, 66 y 67, y estos representan exactamente cuando los printeo la A, la B y la C en mayúsculas. También está la A, la B y la C en minúsculas, y eso representarán otros números. Entonces aquí podemos ver que ahí estamos usando ASCII. Y vamos a verlo con Golan. Aquí tenemos una array de bytes, y bueno, en Golan se llaman bytes, en C se suele llamar chars. Y aquí tenemos un array de bytes, y cuando los printeamos, convirtiéndolos a strings, van a poder ver que nos va a decir hola mundo. Y también podemos guardar bytes, o si estos son bytes, solo que aquí son representados de otra forma. Aquí se les pone comilla simple a las letras, y estos son representados de inmediato en Golan como bits, o bytes en este caso, de cómo se llama el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la H en comillas simples, una coma, y hay cada palabra en comillas simples, y ya luego hasta los espacios tienen su propio, ¿cómo se llama? Hasta los espacios tienen que añadir en la array de bytes incluso. Y bueno, cuando los printamos ahí también nos da el resultado. Al final esto de acá es lo mismo, solo que esto está representado en ASCII, y esto está representado como letras normales, pero Golan las convierte automáticamente a un valor de array de bytes. Luego aquí también tenemos otro ejemplo en donde, primero, en donde también tengo aquí convierto esto en un array de bytes, o la mundo lo convierto en un array de bytes, y cuando lo printeo también me da lo mismo, 72, 111, eso, 72, 111, o sea, es lo mismo al final, solo que estoy haciendo diferentes conversiones. Y también la A la convierto en un dato en binario, en un byte entero, sería el valor. Así que ahí pueden probar diferentes conversiones con la letra. O sea, ahora si yo pongo una B, estos serían 16 valores acá abajo, en 16 bits, que en eso en total serían 2 bytes. Ahí está, aumento el número. Y bueno, esos son los pequeños ejemplos. Entonces, con esto ya podemos saber que, por ejemplo, nosotros podemos guardar archivos dentro de array de bytes usando códigos en ASCII. Eso es lo que usaremos luego. Por eso estoy mostrando todo esto. Pero siguiendo, para el stud nosotros estaremos usando las siguientes llamadas de la WinAPI: virtual, Wrap Process Memory, Create Thread y Wait for Single Object. Eso lo también usamos en el código anterior, pero esta vez lo implementaremos diferente. Y bueno, la primera que usamos es virtual alloc para ver información de toda esta API. Bastante sencillo. Buscan su buscador, obviamente, virtual alloc, y aquí pone Win32. Yo lo escribí mal, tal la primera opción. Y acá podrán ver toda la documentación de la API, podrán ver la sintaxis, o sea, los argumentos que recibe. Y, por ejemplo, este argumento se llama lp address, y está. Y también está aquí, no sé, nos dicen qué tenemos que ingresar como ese argumento, o sea, se explica qué es ese argumento, qué tenemos que ingresarle, y toda la información necesaria para poder entender qué estamos tocando, ¿no? Por ejemplo, el tune size se empieza a explicar aquí abajito, tune size, esta es la región de bytes que nosotros queremos alojar en la memoria. El LP address también es otra cosa también. Y tal, aquí podemos ver para qué sirve VirtualAlloc, una pequeña descripción. Y ahí están todos los valores que podemos usar, etcétera, etcétera, etcétera. El valor que nos retorna, VirtualAlloc, en el caso de que esté todo bien. Cosas importantes de VirtualAlloc, también nos empieza a especificar la WinAPI. Ejemplos de VirtualAlloc para reservar memoria, ahí pueden ver ejemplos en C, C++, ¿está? Todo explicado bastante bien, bastante sencillo. Y también requerimientos que necesitamos para usar esta API. Por ejemplo, aquí nos dicen en qué header está esta API, para qué plataforma es, que es Windows, desde qué Windows están soportados, en qué librería viene, en qué DLL viene, que esto es bastante importante, que todas las funciones que usar vienen de kernel 32, esto es bastante importante recordarlo. Bueno, prosigamos. Aquí esto lo saqué de la WinAPI, obviamente. Y VirtualAlloc, en palabras sencillas, sirve para asignar memoria.
en el espacio de direcciones. Nosotros lo usaremos en el stud para asignar memoria con protecciones de lectura, escritura y ejecución. Ya después lo veremos por qué eso de lectura, escritura y ejecución. También la API que usaremos en Write Plus Memory. Este sirve para escribir datos en área específica de la memoria. Nosotros usaremos Write Plus Memory para escribir nuestro shellcode en la memoria recién alojada. O sea, aquí nosotros alojamos memoria con VirtualAlloc y después el shellcode malicioso lo vamos a escribir dentro de ese espacio de memoria que vamos a alojar con VirtualAlloc. ¿Okay? Luego, otra función que usaremos es createThread. createThread sirve para crear subprocesos, o también llamados hilos, de un espacio de direcciones en específico. Nosotros usaremos createThread para ejecutar el espacio de memoria donde tenemos alojado nuestro shellcode. De esta manera se creará un subproceso en nuestro proceso, y ese subproceso lo que hará es obviamente será la ejecución de nuestro shellcode. O sea, nosotros primero alojamos memoria, y esa memoria va a estar vacía, o sea, va a estar lleno de puros ceros. Después copiamos nuestro shellcode para que ese espacio de memoria tenga nuestro shellcode, y obviamente ahí se va a llenar todo ese espacio de memoria que acabamos de alojar. Y ya después, por último, con createThread ese espacio de memoria que ya tenemos con el shellcode alojado y escrito, damos ese shellcode de la memoria y se va a crear un hilo o un subproceso que va a tener obviamente la ejecución de todo nuestro malware. Y luego por último usaremos la API WaitForSyncLogit. Esto es lo que WaitForSyncLogit, en pocas palabras, lo que hace es esperar un objeto en específico. Puede esperar un proceso, puede esperar un subproceso, puede esperar alguna función, puede esperar cualquier cosa. O sea, todo lo que piensen, WaitForSyncLogit puede hacer que lo espere. ¿Para qué nosotros lo usaremos? Para que nuestro proceso principal no se cierre cuando ya se haya creado nuestro subproceso. ¿Por qué? Porque nuestro proceso principal no tendrá más instrucciones abajo en el código, y como no tendrá más instrucciones, más código, tenemos que hacer que de alguna forma u otra nuestro proceso principal espere nuestro subproceso para que nuestro proceso principal se cierre en el momento que nuestro subproceso se cierre. Entonces para eso usaremos la API WaitForSyncLogit. Ya lo verán, ya lo entenderán un poquito mejor con código. Así que bueno, ahora vamos al código del Crypter, usaremos Golan y las APIs mencionadas anteriormente. Bueno, vamos ya a lo bueno. Aquí yo tengo Donut ya en carpeta. Ya les dije en qué lugar pueden descargar Donut, así que al código. Lo primero que crearemos es el stud. Llamaré stud.go. Y como dije anteriormente, el stud es lo que va a hacer cargar nuestro malware. Que va a tener aquí para desencriptar eh, el código, el malware encriptado. Aquí ponemos paquete main, función main. Y también vamos a añadir el GoMod. El GoMod nos sirve para tener un workspace o un espacio de trabajo en Golan. En este caso, los GoMod por convención se les suele poner el mismo nombre de la carpeta, así que yo lo pondré CrypterX. Entonces que nosotros decimos GoMod init, o sea, iniciar el GoMod y con el nombre de CrypterX. Este va a ser el nombre de nuestro módulo, nuestro workspace. Ahí está, y se pone módulo CrypterX y la versión de Go. Entonces es bastante importante iniciar el GoMod cuando vayamos a hacer proyectos. Em, y bueno, lo primero que haré yo es descargar una librería aparte. ¿Cuál? ¿Cuál? Se llama Windows. Aquí tiene diferentes APIs de la WinAPI, diferentes funciones para la WinAPI y diferentes funciones para cualquier cosa que sea tocada del sistema de Windows. Así que nosotros tenemos usando esta librería. Para añadirla dentro de nuestro espacio de trabajo usaremos el CodeJet y la descargará automáticamente el GoMod para que nosotros podamos usarlo dentro de nuestro archivo principal. Él lo añadió. También añadió el GoZone, que también ayuda para controlar las dependencias de Golan. Entonces, bueno, ahora nosotros ya podemos usar esta librería que es externa a nuestro programa. También así se hace con Github, que tienen código de Golan. También se puede usar de la misma forma. Bueno, nosotros como estamos usando Golan, todas las APIs que vamos a usar tendremos que añadirlas a nuestro código, por decirlo así, y tendremos que nosotros mismos hacer conversiones de los parámetros, tener que llamarlas nosotros mismos del programa. Pero bueno, esto en sí es diferente. Sí, como tiene headers específicos, nosotros podemos llamar headers de windows.h y tener todas las funciones de VirtualAlloc,
para de memoria que la tetread y wait for single object. En este caso, como estoy usando Golan, tenemos que usarlo un poquito diferente. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es cargar una DLL en mi programa. En este caso la DLL que será kernel 32, ya que todas las funciones que voy a usar vienen de kernel 32. Y la primera función que voy a cargar va a ser virtualalog. Este es un nombre de una variable, se le puede poner cualquier nombre. En el caso yo le pongo virtualalog para que sea más sencillo de saber qué API es la que voy a manejar luego. Aquí le pongo kernel32.newprog y aquí le pongo el nombre de la función que quiero cargar. En este caso estoy primero cargando kernel32 y después luego de kernel32 cargo virtualalog. Entonces por eso se le pone kernel32.newprog y todo eso. Ahora la API que vamos a cargar es Groovy Memories. Bueno, aquí sería lo mismo. También viene el kernel32, newprog y lo importante es escribir el nombre de las funciones, al menos adentro de los strings correctos, con las mayúsculas y minúsculas que correspondan. Esta es la de create y nos queda la última de wait for single object. Listo. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es la función de desencriptado de shellcode. La voy a copiar, ya que esta no es una función mía, así que tampoco no quiero decir que la hice yo, obviamente. Y simplemente lo voy a copiar y se las voy a explicar de una forma bastante rápida, que es un poquito complicada igual para los que son novatos. Bueno, esta función llamada desencriptar lo que va a pasar es que cada array de bytes que nosotros le posemos, en esa array de bytes va a iterar cada byte para pasar solo la función root13, encriptarlo y después retornarnos un array de bytes con código encriptado. Acá está la función de root13, aquí dejo la página de la que la saqué. Esta en pocas palabras primero va a verificar si el byte que nosotros le pasamos está en minúsculas, o sea que si está en minúsculas. Y para eso va a verificar si la variable b es menor o igual que a. Esto obviamente se va a convertir en un byte como les dije antes. Y también va a verificar si b es menor o igual que z. Entonces ahí va a verificar que la variable b está en minúsculas. Y lo que va a hacer es definir a y z como a y z pero en bytes. Y luego lo mismo aquí pero en mayúsculas. Exactamente lo mismo. Luego, si no... Ah, por cierto, no especifiqué que era un switch. El switch es como un if, un else if y un else, o sea, como un if mucho mejor. Y en vez de usar if o else if y tal, o varias condicionales, se pone simplemente un case y ya después la condicional que tú necesitas. Y después aquí está otro case y la condicional que tú necesitas. Todas juntas. Y este es como el else. Entonces, si ninguna de estas condiciones se cumplió, la condición que se va a cumplir es esta y simplemente nos va a retornar el byte porque no va a poder encriptarlo el root13. Luego aquí tenemos un operador especial. Este es el operador de módulo, que lo que hace es hacer una división, pero cuando hace una división muestra el resto de la división, o sea, no muestra el resultado de la división, sino que el resto. Por ejemplo, eh, yo que sé, de 30 entre 20, el módulo sería 1 más o menos, que sería como el restante. Luego aquí nos va a retornar el byte, pero ya con todo la encriptación de root13. Aquí lo que hace es a b restarle a, que estos al final son dos números en ASCII internamente, así que simplemente esto podría ser un 30 y este sería un 20. No sé qué números serían específicamente en ASCII, pero es un ejemplo. Y después le va a sumar 13. Después esto va a ser lo de la operación del módulo. O sea, primero se resuelve esta parte de aquí, se resuelve esto, de acá, y después se hace la división, módulo. Aquí lo que a z le está sumando a, y después le está sumando uno más, y después por último le vuelve a sumar a. Un montón de sumas, restas y bueno.
explicarlo bien a fondo estaría un poquito complicado, así que no voy a entrar más en detalles. Pero simplemente lo que hará en pocas palabras es hacerte la encriptación de root 13. Luego hay que definir una variable global. Para los que no sepan, una variable global en Golang se define fuera de las funciones. Como está ninguna función dentro, entonces es una variable global, igual que estas variables de acá arriba, también globales. Entonces hay que definir una variable global que se llama shellcode y adentro le voy a poner que esto va a ser un array de bytes. Para después ponerle valores en ASCII que van a representar todo nuestro shellcode malicioso encriptado. Y luego ya en la función main haré todo para llamadas para las APIs. Entonces empezar primero con virtualalog. Aquí le pongo virtualalog. Y después para llamar a esta API se le pone el cal. Y después luego se le ponen todos los argumentos. Todos los argumentos para hacer una llamada a la WinAPI se ponen con valores de tipo UMPTR. Así que aquí verán bastante de ese valor. Y bueno, el primer valor que ingresamos en la virtualalog será el de lp-address. Esto es para iniciar una dirección en específica o en una región en específica para alojar la memoria. En este caso nosotros, como no queremos alojarlo en ningún valor en específico, simplemente le ponemos un 0 y eso va a ser automáticamente reportado en la WinAPI como null. Y también lo tiene explicado que simplemente le puede poner un valor de null en el caso que no queremos especificar ninguna región en específica para alojar la memoria. Entonces simplemente le pongo el 0 y ya estaría. Por ahí. Luego tenemos que ponerle la longitud de cuántos espacios queremos alojar en la memoria. Eso es el tune size. En este caso será la longitud de nuestro shellcode. Así que aquí lo que haré es poner en shellcode. Me saca la longitud de shellcode y como pueden ver este valor, al ponerlo directamente como tipo int, me va a tirarme un error. Me dice que lo tengo que poner como tipo imptr. Así que voy a hacer la conversión a imptr. Y le pongo imptr. Y lo encierro y ya estaría. Luego nos va a pedir el tipo de alojado que vamos a hacer. En este caso yo voy a usar windows.memcommit. También está aplicado en la API y lo pueden ver qué significa memcommit. Voy a poner windows memreserve. En pocas palabras es simplemente para con el memcommit le digo que voy a reservar memoria y luego que me la reserve para aplicarlo sencillo. Y luego por último el virtualalog como último argumento nos va a pedir el tipo de protección para este espacio de memoria. En este caso, como yo dije anteriormente en Power, voy a ponerle de tipo lectura, escritura y ejecución. Y para eso usaré el page execute read write. Ahí está. Todos estos valores son constantes por si no lo sabían. Y todos estos valores, como no estoy usando C o C++, son valores que tengo que poner dentro de mi programa, constantes específicas que vienen de la WinAPI. Incluso nosotros los podemos buscar por aquí y simplemente copiarlas. Por ejemplo, el memcommit, voy a hacerlo directamente así. Podría poner const de constante y podría poner aquí memcommit y ya está. Simplemente ponerlo acá, memcommit y en esta parte acá. Pero yo prefiero usar la librería de Windows que añadí anteriormente, que ya me tiene todos estos valores de memcommit, memreserve y page y todos esos valores ya listos. Luego el virtualalog nos retorna la dirección de memoria que acabamos de alejar. Y también por último, como nosotros estamos usando el cal, nos retorna un valor especial, que el último valor que nos retorna es el valor de error. Que como estamos usando esta librería, especifica los valores de una forma distinta a como se hace normalmente en la WinAPI con C. Entonces, el error se controla de esta forma, en el caso de que hayamos puesto un parámetro mal en virtualalog o haya habido algún inconveniente. Entonces, de esa forma controlamos el error. Y bueno, ahora prosigamos con la siguiente API, el Graph Process Memory, también con el mismo, con cal. Y bueno, lo que nos pide el Graph Process Memory como primer argumento es el... Vamos a buscarlo primero, Graph Process Memory, dárselos. Nos pide como primer argumento
el proceso en el que queremos hacer la copia de memoria. En este caso va a ser nuestro proceso actual, ya que en este proceso es el que vamos a alojar memoria. En este mismo proceso alojamos memoria, así que en este mismo proceso queremos copiar algo. En este caso usaré también la librería de Windows. Aquí Windows.currentProcess, y lo que hace aquí es usar una constante específica que tiene Golan, que nos consigue el proceso actual, el identificador del proceso actual. Por si no saben, un handle significa identificador. Y esto es similar a usar un getCurrentProcess. Hace lo mismo, solo que aquí nos hacemos llamada a la API directamente. Y bueno, esto también es similar a las macros que tienen C, porque C también tiene unas macros especiales, y esto es como una macro de Golan, por así decirlo, donde podemos obtener el, el ID del proceso actual, o sea, el identificador del proceso actual, sin llamar a la librería getCurrentProcess. Y bueno, en pocas palabras, para los que no tengan mucha idea, en pocas palabras aquí obtenemos la dirección de nuestro proceso actual y después esto lo convertimos a tipo UMPTR. ¿Ok? Luego aquí ponemos en qué dirección queremos hacer el copiado de... En qué dirección queremos copiar. Y le pongo ADR, que es el espacio de memoria que acabamos de alojar. Y luego tenemos que ponerle qué es lo que queremos copiar en ese espacio de memoria. En este caso, quiero copiar mi shellcode. Y bueno, para pasar aquí shellcode o sea, para pasar array de bytes o arrays en general, usan un poco de funciones un poco ortodoxas aquí en Golan. Y bueno, para los que son un poquito más técnicos, aquí estamos usando un puntero. No explicaré en este video qué es un puntero. Eh, y Golan tiene unos pequeños problemas con usar punteros para hacer llamadas en la WinAPI. Entonces tenemos que usar punteros inseguros en Golan. Y usamos tanto un puntero inseguro para que funcione bien el puntero de Golan. Y ponemos el puntero de Golan, ponemos shellcode. Y aquí accedemos a la primera dirección de la memoria de este shellcode. Y por eso le ponemos aquí el -0. O sea, este 0. Bueno, para los que no tengan mucho conocimiento de esto, en pocas palabras, simplemente estoy pasando como argumento el shellcode. Para los que sí saben, expliqué qué significa esto eh, más teórico. También en Rust se usa el unsafe, se usa una librería llamada unsafe porque también hacer, ¿cómo se llama? Esto de tener el recolector de memoria, o sea, ser cargable collector, también tiene que usar punteros inseguros porque también no puede manejarse bien con los punteros de la WinAPI. Entonces, bueno, es algo en especial que tienen similar tanto Golan y Rust. Y bueno, todos los lenguajes que también se comunican con la WinAPI y también son de cargable collector en general, también usan punteros inseguros. Esta librería se llama unsafe porque es insegura y pues puede dar bastantes problemas. Pero bueno, mientras la sepamos usar bien, no hay problema. Y como último argumento tengo que pasarle al Core Express Memory la longitud de todo lo que vamos a copiar. En este caso aquí sería lo mismo de UMPTR len de shellcode. También tiene como último valor este valor de acá, que nos va a retornar cuántos bytes escribió en la memoria. En este caso ese valor es opcional y no lo necesitamos, así que simplemente no lo voy a poner. Y este es el valor anterior que acabo de poner, que es el de size de nsize, que es la longitud de todo lo que vamos a copiar en la memoria. Luego el Google Express Memory nos va a retornar, no lo retorna nada en especial que necesitamos, y simplemente vamos a ver cómo si en algún momento el error, para verificar si hubo algún error en el Google Express Memory, y vamos a verificarlo de la misma forma que antes. ¿Listo? Ahora, la última API que nos queda es la de CreateThread. Bueno, penúltima. CreateThread, ahí está, perfecto. La CreateThread function. Y aquí están todos los argumentos. Estos son unos argumentos un poquito más complicados, así que no los explicaré todo. El único que explicaré es el tercero. El tercero nos pide la dirección de memoria a la que queremos ejecutar. Todos los otros argumentos no los voy a explicar porque son un poquito complicados. Así que simplemente le pondré un 0 para que los tome directamente como un null. Y lo único que pondré aquí es ADR, que es la dirección de memoria que quiero ejecutar, y los otros argumentos también como 00. Lo va a interpretar directamente como un null. Y bueno, el create atrás lo que nos retorna es el hilo,
sea, el subproceso. También aquí vamos a controlar el error. Entonces, tenemos el subproceso y si dejamos esto tal como está, se va a ejecutar el shellcode y todo perfectamente, pero va a haber un problema, que nuestro proceso principal, nuestra función main no tiene más contenido. Como no tiene más contenido, nuestro subproceso no se va a terminar de ejecutar. Entonces, por eso nosotros aquí usaremos una API especial llamada WaitForSyncLogit, que lo que hará es que nuestro proceso principal, toda la ejecución del main, se quede pausada en esta parte hasta que el subproceso se acabe de cerrar, termine su ejecución. Así que aquí, el WaitForSyncLogit, vamos a ver también la documentación, para que puedan ver los argumentos. Y como primer argumento nos va a pedir el handle, que en este caso es el identificador de su proceso, y por último nos va a pedir cuántos segundos o tiempo queremos esperar ese handle en específico. Entonces aquí yo le pongo su proceso simplemente, y después aquí le pongo windows.infinite. Esto también está documentado en la WinAPI. Y bueno, infinite en pocas palabras lo que hace es esperar de forma infinita nuestro subproceso hasta que se llegue a cerrar. Lo mismo vamos a verificar el error, igual que en las otras APIs. Y ya tendríamos listo el stub. Tanto las llamadas de las APIs, la desencriptación y todo lo demás. Ahora vamos a hacer el builder. Es el que va a ayudarnos a hacer todo el proceso automático de encriptación, crear el shellcode, etc. Aquí me va a tirar un pequeño error en la función main, y esto es porque estoy teniendo dos funciones main en el mismo espacio de trabajo, pero realmente no son problemas realmente importantes, simplemente nos está especificando Golang de que esto no es correcto normalmente, y que eh, no se me olvidó la palabra, pero esto no se suele hacer normalmente en Golang, simplemente nos va a tirar ese pequeño error. Pero como digo, no es importante. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy verificando de que el usuario ingrese los argumentos, porque nosotros vamos a ingresar el ejecutable que vamos a encriptar a través de los argumentos. Y os.args normalmente tiene una longitud de 1, ya que el primer valor que tiene la array de strings lo que tiene es la, la ubicación del ejecutable actual. Entonces siempre tiene una longitud de 1. Y yo verifico que si tiene una longitud de 1, os.args me ponga este panic y diga que tengo que... Vamos a probarlo para que lo puedan ver. Y me va a decir ingresa los argumentos. Y en el caso de que le ponga aquí algún argumento, por ejemplo, donut.exe, ella no va a tirarme el error. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito más de color, un poquito más de estilo. Vamos a usar una librería también de Golang llamada Color. Vamos a añadirla con GoJet. Y aquí hay distintos ejemplos de cómo se usa. Aquí GoJet para añadirla en nuestro workspace. Aquí dos veces GoJet. Y por último vamos a ponerle aquí las importaciones. Listo. Entonces aquí vamos a ponerle color.red, color rojo, y poner ingresa los argumentos. Y después poner aquí un os.exit. Esto es para que se cierre la ejecución del proceso. Aquí no va a tirarme error. Y cuando lo pongo sin argumentos, me va a decirme error. Ingresa los argumentos. Aquí está con rojo y se ve un poquito mejor. Así que bueno. Luego vamos a crear una variable llamada archivo, que esta variable lo que va a hacer es contener el nombre del archivo actual, el archivo que nosotros especificamos por argumentos, y voy a acceder al primer valor, al segundo valor del array, con el 1. Y ahora crearemos una función que va a funcionar con donut. Eh, esta función lo que hará es automatizar el proceso de la creación de shellcode
usando obviamente Donut, como dije anteriormente. Y también nos va a retornar el shellcode. Así que bueno, lo primero que queremos es obtener el directorio actual en el que estamos. Hace con esta función. Esto también nos retorna un error. Vamos a controlar el error. Perfecto. Y luego usaremos una librería para ejecutar comandos llamada exec. Vamos a usar la función command de exec. Y le pondremos dir. Bueno, aquí lo que estoy diciendo, bueno, directorio mejor dicho, estoy poniéndole la ruta completa del donut. O sea, por ejemplo, esto, el exec.command te pide la ruta completa de lo que quiere ejecutar. En este caso te terminaría así, cuser, toda la ruta completa y después donut.exe. Entonces, por eso lo hago de esa forma. Luego le pongo como argumento -i. Y por último, el archivo. Entonces esto al final quedaría como -i y después el nombre del archivo, archivo.exe. Así quedaría esto de acá abajo. Luego vamos aquí a ponerle, para que se ejecute esto, .combined output. Esto, el combined output lo que va a hacer es retornar tanto la salida de error y la salida normal. Para los entendidos, el stdin, el stdout y el stderr. Y para los que no son entendidos, eso es simplemente nos va a retornar la salida de error y la salida normal, en caso de que la haya. Vamos a verificar si hubo algún error, y en el caso de que hubo algún error, que nos muestre la salida, la variable salida, va a ser el error de la PowerShell, el resultado de donut, digo. Así que bueno, luego, ya que se creó el shellcode y que funcionó todo, porque en el caso de que haya habido un error, obviamente va a entrar el panic y se va a cerrar todo el programa. En el caso de que no, obviamente va a continuar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es leer un archivo llamado loader.bin. Bueno, si no entienden esto, cuando nosotros usamos donut y le pasamos un ejecutable, nos crea un shellcode llamado loader.bin. Así que ese es el mismo shellcode es el que vamos a leer. Obviamente aquí nosotros lo estamos automatizando con el Crypter. Y por último, que ya hemos leído este archivo, simplemente vamos a eliminarlo porque ya no lo sirven. Y esto también nos retorna un error, así que también lo verificamos. Y ahora vamos a retornar el shellcode en esta función. Y ahí estaría todo lo del donut listo. Así que aquí ponemos donut, nombre del archivito, esto nos va a retornar el shellcode. Y ahora que ya tenemos el shellcode, tenemos que encriptarlo. Para encriptarlo, tenemos las mismas funciones del stud. Ya que como dije, root 13 tanto como se encripta y se desencripta son del mismo método. De la misma manera. Voy a poner le pondré un 3 más. Listo. Así que aquí ponemos simplemente encriptar. Pasamos shellcode. Ahora esto le voy a poner como nombre shellcode. Listo. Ya está encriptado nuestro shellcode con root 13. Ahora por último lo que voy a hacer es que este shellcode lo voy a convertir en valores de ASCII para después pasarlos al stud. Para eso estaré usando una función que simplemente voy a copiarle y pegarla porque igual es un poquito complicado de explicar. En pocas palabras lo que hará esta función llamada convertString lo que va a hacer es va a iterar en cada uno de los valores de este array de bytes y los va a convertir en un valor de ASCII que después nosotros podemos manejar y pegarlos dentro del stud.go, específicamente en esta parte acá. Entonces vamos a aquí poner la función convertString y le pasamos shellcode encriptado. Esto nos retornará los lo encriptado pero en strings. Que bueno, esto internamente va a tener valores en ASCII. Ya por último, lo que vamos a hacer aquí, el stud.go, vamos a convertirlo en archivo txt. Y esta parte de aquí lo vamos a poner nombre reemplazar, ya que aquí ponemos este nombre en específico para saber dónde tenemos que poner los bytes encriptados. Así que lo que haré es que poner aquí leeré el archivo
stud.txt. Verifico el error también. Y voy a usar una función de una librería llamada bytes. Tiene una función especial llamada replace. Lo que hace es reemplazar bytes. En este caso, primero, como primer argumento, le tengo que poner cuál es el byte que quiero reemplazar. En este caso será el del stud. El stud le quiero cambiar esta parte de acá por los bytes. Y me pedirá ahora cuál es la palabra, o sea, qué es lo que estaba antes en, en estos bytes. En este caso es esta palabra. Esa palabra aquí lo convierto en bytes. Y luego qué es lo que quiero poner como nuevo. En esa sección, en esa parte. En este caso sería script str. También lo convierto a bytes. Y luego la cantidad de veces que quiero hacer ese cambio, ese reemplazo. Y lo pondré solo una vez. Esto va a retornarme esta parte de acá reemplazada con todos los bytes. Así que lo guardaré como la misma variable esto. Ya por último, este archivo lo único que nos falta es escribirlo en el disco. Lo voy a escribir llamado stud.go y le ponemos stud, que es el contenido de todo el stud. La variable stud es la que contiene todo el contenido ahora mismo. Y luego lo crearé con permisos normales de un archivo aquí Windows. El último es los permisos, los de permisos normales. Escribo el archivo y ya por último ese archivo lo quiero compilar. Para compilarlo será aquí la PowerShell, también el exec.command como antes. Aquí le pongo "-c" para ejecutar un comando. Y aquí estoy usando backticks. Ver aquí, backticks. Perfecto. Este es un valor especial que se usa en Golang para poder tener strings dentro, porque con un string normal, o sea, con un doble string, daría problemas de doble string que está acá. Entonces con el backtick se soluciona ese problema. Aquí estoy poniéndole el modo de compilar para Golang. Estoy diciendo que compile y que también me le oculte la ventana del archivo compilado, no se vea, y que le quite información de depuración y eh, información del binario. Luego que pongo el nombre del binario, stud.go. Yo también lo voy a poner para ejecutar el combinate.output. Que haré lo mismo que hice anteriormente cuando hice el exe.com. ¿Listo? Aquí ya se acaba de compilar el archivo, así que ahora que ya se compiló el archivo, el stud.go ya no lo sirve. Y lo vamos a eliminar. Y por último mostraré un mensaje diciendo que se completó la encriptación. Ahora, esto lo de borrar el archivo, voy a hacer por ahora, para mostrarles simplemente. Y vamos a compilar el builder, lo voy a compilar con esta misma flags acá. Voy a poner aquí builder y le voy a pasar para que encripte el propio donut. Y si vamos al stud.go, vamos a ver que está totalmente bien y que aquí tiene todo el shellcode del propio donut encriptado y que lo reemplazó por la palabra que decía reemplazar. Y después esto obviamente se va a desencriptar con también root 13 y después se va a ejecutar en la memoria. Así que vamos a probar el archivo final que nos creó, el stud.exe, a ver si funciona. Ah, bueno, lo compilé sin ventana, así que no voy a mostrarme la salida donut. Vamos a nuevo. Vamos a volver a compilar builder. Voy a volver a poner builderdonut.exe. Vamos a ejecutar esto. Y no tira la salida donut. ¿Por qué? Porque ejecuta donut de la memoria a través de shellcode.
Así que bueno, ahora el esto lo vamos a modificar, vamos a hacer que se borre el archivo porque no lo vamos a creer y que ponga el "-h Windows key" para que se oculte la ventana. ¿Listo? Vamos a eliminar el stud.go. Vamos a eliminar el builder también. Vamos a volver a compilarlo con las nuevas opciones. Y ya estaría. Pues esto sería prácticamente todo. Ya tendríamos el Critter listo, el builder. Y ya podrían ahí probar. Esto no estoy seguro si el Defender si va a bypassar el Defender. Pero bueno, ahí lo podrían probar ustedes. Recomiendo que usen la última versión de Golan, la 10, la 1.20.7 creo que era. Y bueno, si le quieren añadir un poquito de ofuscación el stud, porque aquí tiene todas las nombres de las variables que vamos a usar, excepto el nombre de la API que vamos a usar, podremos usar una librería bastante buena para ofuscar, llamada Mambo Jumbo o algo similar. GitHub. Jumbo. Ahí está, Mumbo Jumbo, que esto sirve para ofuscar strings en Golan. Para instalarlo, se usa este comandito de acá, se usa otro, ya que Golan ha cambiado bastante últimamente. Bueno, como decía, con go install, dejamos y se instalaría el Mumbo Jumbo dentro de nuestro equipo. Ahora pondremos Mumbo Jumbo y se ejecutaría el programa. Y bueno, es bastante sencillo de ejecutar, o sea, de usar. Vamos a ponerle con "-h" para ver la ayuda. Le tenemos que poner como "-p" el paquete, el nombre del paquete que queremos usar y el string que queremos buscar. Yo, por ejemplo, podría ponerle "-p", paquete sería hola, y el string que quiero buscar sería hola. Y aquí me retorna esto, que está todo ofuscado, que no se puede entender nada. Aquí yo también tengo este mismo ejemplo. Yo voy a copiarlo y voy a ejecutarlo para que lo puedan ver. Y cuando printe esto del jet, yo estoy printeando el jet, ha de retornarme hola. ¿Quito? Y ahí está, el hola. Perfecto. Entonces de esa forma no están los strings directos en el código, sino que están un poquito buscados. Y bueno, yo todo eso lo hice anteriormente y me dio todo esto de acá, así que lo voy a copiar simplemente, las voy a pegar. Y también cambié el nombre de las variables, en vez de virtualalloc y todo eso, le puse estos nombres que son menos descriptivos y este antivirus puede no darse cuenta del nombre de las variables que son tan evidentes. Entonces aquí pongo alloc, esta parte acá, alloc, y le pongo write, que le pongo thread, y por último pongo white. Entonces ahí ya no quedan las variables tan evidentes de qué es lo que estoy haciendo, y también no quedan el nombre de los strings tan evidentes de todas las IPs que estoy llamando. Pues queda un poquito más ofuscado y quizás ayude un poquito más a la evasión. Entonces, bueno, esto también es la mejor que le pueden añadir. Caso que lo quieran hacer manual y pues lo quieran añadir, simplemente a cada nombre del string van cambiando, van haciendo esto, alloc, ejecutan el jumbo jumbo